La fuerza de la tradición, que en Edimburgo se venera con orgullo, se materializa todos los días de forma espectacular en la capital escocesa, con las salvas de cañón disparadas desde los bastiones del castillo de la ciudad. El respeto escrupuloso a la tradición es expresión de los lazos que unen a los escoceses con su tierra, amada y defendida a ultranza, incluso a costa de grandes sacrificios, como en el curso de las guerras seculares contra los ingleses. El centro histórico de Edimburgo está formado por dos núcleos diferentes. La New Town, con los Princes Street Gardens, y la Old Town, con el castillo. Más allá del castillo se extiende el barrio universitario, mientras que al oeste se halla la Calton Hill. En el centro de los fabulosos jardines de Princes Street se encuentra el edificio neoclásico que alberga la National Gallery. Nos adentramos a continuación en el corazón de la ciudad vieja, donde la iglesia gótica de St. Giles es el centro del patriotismo escocés. En el lado opuesto de la colina despuntan las elegantes formas modernas del nuevo Museo de Escocia. Torres oscuras y misteriosas se recortan severas en el panorama de la Old Town, la ciudad vieja. Abajo, en el valle, se halla la ciudad moderna, con el tráfico ordenado de Princes Street. El paisaje de Edimburgo está dominado por los conos volcánicos apagados que constituyen el fondo romántico de la ciudad vieja, que se extiende con su gigantesca fortaleza por la cresta de la colina. Destacan en contraste las ordenadas formas de St. Andrew Square, típica plaza de la New Town. Desde St. Andrew Square nos dirigimos hacia Queen Street, a lo largo de la cual se alinean magníficos jardines. Al final de la calle giramos en dirección a Charlotte Square. La New Town está estructurada a lo largo de un eje central, George Street, en cuyos extremos se abren dos plazas octogonales. St. Andrew Square domina con sus verdes agujas geométricas la rigurosa retícula de amplias calles regulares. La rodean las sedes de las mayores instituciones financieras de Escocia, como el Royal Bank of Scotland. Los maravillosos Queen Street Gardens, que aparecen desiertos y solitarios, están reservados por un antiguo privilegio a los habitantes de esta calle, que son los únicos que poseen las llaves. Charlotte Square, la elegante plaza de las finanzas, es obra de Robert Adam, autor de las más bellas residencias neoclásicas británicas del siglo XVIII. Entre sus edificios destaca la Georgian House, transformada en acogedor museo por el National Trust for Scotland. La Georgian House, cuya decoración se ha reconstruido fielmente, es una típica casa burguesa, y su sobria elegancia expresa el gusto y las exigencias de los ricos banqueros y mercaderes del Edimburgo del siglo XIX. La cocina, dotada de los utensilios de la época, permite apreciar la importancia de la chimenea y del complejo sistema para conservar y cocer la comida.
Los verdes prados y las dulces colinas esconden un secreto que los escoceses han sabido transformar en oro líquido y perfumado. El secreto es el agua purísima, casi sin cal, que discurre por los terrenos ricos en turba de la Escocia central y septentrional. Con esa agua se produce el famoso whisky escocés. La turba es el único combustible usado para secar la malta de cebada, materia prima para la fabricación del whisky. La palabra whisky tiene un origen etimológico similar a la francesa eau de vie o a la italiana aquavite. Palabras y fórmulas que se pierden en la noche de los tiempos, pero que unen a los pueblos en la búsqueda de momentos de gozo y de fiesta colectiva. Esta célebre destilería, situada en la Whisky Trail, la calle del whisky, en el valle del río Spey, solo usa malta pura, una malta que tenga una única fuente de procedencia. La cebada germinada o malta se seca al horno, se muele y se diluye en agua caliente en enormes toneles, en los que empieza la transformación azucarada. El líquido se pone a fermentar en grandes recipientes para activar la transformación de los azúcares en alcohol. El líquido obtenido, todavía con baja graduación alcohólica, se somete a una doble destilación en los alambiques. En este punto, el producto se deja envejecer en barricas de roble durante al menos 3 años. Sin embargo, un buen whisky ha de tener un envejecimiento mínimo de 8 años. En Lone Market, primer trecho del Royal Mile, se alza Gladstone's Land, pasada la cual llegamos a la iglesia de St. Giles. Siguiendo a lo largo de High Street, se alcanza la casa de John Knox, el predicador rebelde. En el trecho siguiente destaca el Canongate Toll Booth. En el siglo XVII, cuando el centro de la ciudad todavía estaba recogido a los pies del castillo, los ricos mercaderes vivían en edificios altos y estrechos de 5 o 6 plantas, como Gladstone's Land, situada detrás de la catedral. Especialmente sugerentes son la cocina y el dormitorio principal, ambos provistos de hogar. La calle principal de la Old Town, llamada Royal Mile, cruza con distintos nombres los antiguos barrios medievales de Edimburgo. En el trecho llamado High Street se encuentra el antiguo Parlamento. En el interior, en el espléndido salón gótico con el techo de armazón, se reunía en el siglo XVII el Parlamento escocés. La poderosa estructura gótica de la High Kirk de Edimburgo, dedicada a St. Giles, es el símbolo severo de la historia milenaria de la ciudad. En la fachada se abren altas hornacinas cerradas por cristaleras. La torre central cuadrangular que domina la plaza está coronada por una elegante cúspide en forma de corona que se apoya sobre 8 arcos. St. Giles, construida entre los siglos XIV y XV, fue testigo de la revuelta de John Knox, que desencadenó la ruptura de Escocia con la Iglesia de Roma. Hoy en día la Iglesia de Escocia utiliza St. Giles para el culto presbiteriano. El interior, de 3 naves, está dividido en 2 partes iguales por el transepto. La parte más espectacular es la capilla de la Orden del Cardo, con un fascinante techo abovedado.
De fines del siglo XVI es la casa de John Knox, el célebre predicador protestante que guió la reforma escocesa contra la reina María Estuardo. Bajando Canongate encontramos el Canongate Tollbooth, caracterizado por un reloj que sobresale en la fachada. Al lado se halla la iglesia de Canongate, con su pequeño cementerio. El violín forma parte desde hace siglos de la música escocesa, pero su momento dorado fue en el siglo XVIII, cuando llegó incluso a sustituir a la gaita. En los años 60 del siglo XX, la recuperación de la música folk desenterró el violín escocés, que se hizo entonces muy popular. Para conocer a los escoceses es indispensable frecuentar los pubs. Como en los bistrot en Francia o los bares en España, en los pubs encontramos un ambiente de relajada cordialidad. Este pub debe su fama a la enorme cantidad de marcas de whisky que ofrece a sus clientes. Para los escoceses es una cuestión de honor saber distinguir sus infinitas variaciones por el aroma, el color y el perfume, y por ello se enfrascan en encendidas discusiones. La pasión por la Edad Media y sus leyendas llenó Edimburgo en el siglo XIX de grandes iglesias neogóticas a las que el tiempo ha añadido una pátina romántica. Delante de la iglesia de los Greyfriars, los presbiterianos escoceses se unieron al pacto o Covenant de 1638 contra las amenazas de los ingleses. Un pequeño monumento al lado de la iglesia recuerda a Greyfriars Bobby, el inconsolable perrito que permaneció junto a la tumba de su amo durante 14 años, hasta el día en que murió. El tartán es el tejido de lana de grandes cuadros que reproduce los colores de los distintos clanes escoceses. Junto al kilt y las gaitas, representa un rasgo histórico y de folclore irrenunciable. De las feroces guerras de religión entre católicos y protestantes son testimonio, sobre todo, las espléndidas arquitecturas religiosas, como Holyrood Abbey, la capilla real. En el palacio de Holyrood House, que se halla al lado de la vieja capilla destruida, una ceremonia celebra una visita real. La popularidad de música y trajes como estos se remonta al siglo XIX y está ligada al extraordinario talento de Walter Scott, quien con sus novelas históricas creó la leyenda romántica escocesa. Sobre el palacio aletea el recuerdo de la más infeliz de las reinas, María Estuardo. Hija del rey de Escocia y prima de Isabel de Inglaterra, María se casó con el delfín de Francia y se convirtió luego en reina de ese país. A la muerte de su marido, decidió volver a Escocia, donde fue víctima de la rebelión de sus súbditos convertidos al protestantismo. Huyó a Inglaterra y allí pasó largos años en la Torre de Londres, prisionera de su poderosa prima, que veía en ella una peligrosa rival al trono inglés. María Estuardo fue finalmente ajusticiada por orden de Isabel de Inglaterra y desde entonces su sombra cubre de melancolía la atmósfera histórica de Edimburgo.
El magnífico Museo de Escocia es la principal creación arquitectónica de la ciudad en el último medio siglo. Construido en cemento armado y cristal, posee un elegante recubrimiento de arcilla roja que aligera la construcción, caracterizada también por la torre cilíndrica y las numerosas aperturas y entradas que dan movimiento a su estructura. Desde la gran terraza superior se goza de una vista inmejorable de la ciudad. El Royal Museum del siglo XIX es una auténtica antología de las creaciones humanas en el campo del arte, las ciencias naturales y la tecnología. En las magníficas galerías del Salón Central, con revestimiento de hierro y cristal, se conservan riquísimas colecciones de artes decorativas: plata, orfebrería, cerámicas, vidrio, tejidos y monedas. La fascinación por el pasado, con su gusto por la forma y la etiqueta, revive en este viaje a través de Escocia, admirable desde un lujoso tren de los ferrocarriles británicos. Con 1 millón de visitantes al año, el Jardín Botánico es la segunda atracción turística de Edimburgo después del castillo. En sus 35 hectáreas se han recreado sugerentemente ambientes vegetales, como el Rock Garden, la espléndida colección de rododendros y el herbarium, con 2 millones de plantas. En los 11 grandes invernaderos se han recreado condiciones climáticas óptimas para las plantas exóticas. Se dice que el golf nació en Escocia hace algunos siglos, cuando un pastor, golpeando con un bastón algunas piedras, mandó una a la madriguera de un conejo. Desde entonces se han multiplicado los green, maravillosas alfombras de hierba situadas en los puntos más bonitos del país, y el golf se ha convertido en el deporte nacional.
El campo de golf más famoso del mundo es el St. Andrews Old Course, situado en una península al norte del gran fiordo de Edimburgo, llamado Firth of Forth. Como muchos otros campos escoceses llamados links, el de St. Andrews ocupa el litoral marítimo. Con el término de links se designan terrenos ondulados y arenosos que presentan notables dificultades a causa de las numerosas depresiones y de los vientos impetuosos. Otra especialidad deportiva, no solo de Escocia, sino también de Inglaterra y de los países de cultura anglosajona como Australia, la India y Sudáfrica, es el cricket. Este deporte lo juegan 2 equipos de 11 jugadores cada uno, los cuales por turno cambian de rol. Dada la complejidad de las reglas, el juego resulta muy difícil de seguir para quien no ha crecido en esa cultura y ambiente. En las colinas cercanas a Edimburgo se han construido pistas de esquí, las más grandes de Europa, donde se puede entrenar incluso fuera de estación. Desde el siglo XIX, en pleno esplendor de la arquitectura neoclásica, se dotó a Edimburgo de un excepcional complejo de teatros y de salas de concierto que hoy convierten la capital escocesa en una de las ciudades de la música y de la prosa más culta de Europa. El Festival Internacional de Edimburgo es la mayor cita mundial en el campo del teatro, de la música y de la danza. Entre los teatros que lo acogen destaca el nuevo Festival Theatre de Nicholson Street, que ha incorporado el clásico Empire Theatre, ampliando considerablemente el escenario, hoy el más grande de Gran Bretaña. Princess Street, que aquí vemos en la hora punta del tráfico del mediodía, es la calle principal de Edimburgo, a lo largo de la cual se encuentran las mejores tiendas, los grandes hoteles y la estación de tren. Desde Waverley Station nos dirigimos hacia Princess Street, comprendida entre la New Town y los Princess Street Gardens. Subiendo a la colina artificial de The Mount, en dirección a la Old Town, encontramos la National Gallery. Los Princess Street Gardens, elemento fundamental de la fascinante fisonomía de Edimburgo, se realizaron durante la construcción de la New Town. Hoy en día, el parque que flanquea Princess Street en toda su longitud es uno de los lugares más alegres y frecuentados de la ciudad.
La National Gallery of Scotland, máxima colección escocesa de arte, se alza imponente en el centro de los Princes Street Gardens, a los pies de la Old Town. Su forma recuerda a un templo griego, con dos fachadas idénticas abiertas a un pórtico con 6 columnas dóricas. Con su aspecto elegantemente clásico, se impone como el símbolo más significativo del Edimburgo cultural. El interior está formado por 2 galerías paralelas divididas en salas octogonales que se comunican. Destacan por su importancia las telas de los grandes retratistas ingleses Reynolds y Gainsborough, que muestran con agudeza las imágenes del mundo aristocrático británico del siglo XVIII. Entre otras obras célebres sobresalen la familia Lomellini, del flamenco Van Dyck, y uno de los autorretratos de Rembrandt más conocidos. Los impresionistas franceses, en especial Gauguin, Cézanne, Degas y Monet, están presentes en el museo con una serie de espléndidos cuadros. Entre los americanos destaca la sugerente Lady Agnew de Sargent, mientras que la pintura escocesa tiene su símbolo en el patinador de Henry Raeburn. Finalmente, la Virgen con el Niño de Verrocchio y 3 obras de Rafael dominan la colección de pintura renacentista italiana. Al sur de la Old Town, entre museos, teatros y residencias del siglo XIX, se extiende el barrio universitario. Destacan aquí los edificios que se alzan frente al espacio verde de George Square. Numerosas construcciones, entre ellas los históricos college y las escuelas especializadas, están diseminadas en una gran área, que figura entre las más frecuentadas y dinámicas de la ciudad. En los college universitarios y en las escuelas creadas por iluminados filántropos como el Daniel Stewart and Melville College, la Donaldson School for the Deaf y el Fettes College, se renueva la apasionada tradición de los coros religiosos. Con la llegada de la primavera, desfiles en traje típico al sonido de las gaitas nutren los lugares clásicos del turismo, contribuyendo a mantener viva la leyenda de los clanes escoceses. Al atardecer, la ciudad se ilumina de forma espectacular. Desde las discretas lámparas del siglo XIX de Charlotte Square a las cascadas de luces sobre los monumentos más importantes, Edimburgo se prepara para la magia de la noche. Las 2 calles dedicadas al mundo del espectáculo, Nicholson Street y Lothian Road, se encienden con los carteles de neón de cines, teatros, salas de concierto y pubs. Edimburgo es una ciudad que también hay que vivir de noche. Los monumentos, que de día se difuminan bajo los cielos amenazantes de lluvia, de noche, sabiamente iluminados por un principio inspirado en la claridad de la luna, se convierten en los protagonistas absolutos. El calor y el ambiente jovial de los pubs exorcizan a los inquietantes fantasmas literarios de una ciudad donde nacieron Sherlock Holmes y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
El castillo es el corazón y la razón de ser de Edimburgo. En esta colina, difícilmente expugnable por su posición acantilada sobre el valle, se construyeron fortificaciones ya antes del año 1000. Pero la mayor parte de las construcciones hoy existentes sobre la roca se remontan a los últimos 3 siglos. En la explanada superior del castillo se abre la Crown Square, dominada por el palacio, al cual está anexo la Great Hall, utilizada para los banquetes oficiales. El palacio conserva las estancias reales y las Queen Mary's Rooms. En una de ellas, María Estuardo dio a luz al futuro rey Jacobo de Escocia, que luego fue rey de Inglaterra. Un sugerente itinerario museístico permite recorrer de forma agradable y divertida las etapas fundamentales de la historia escocesa. En el palacio se han conservado las insignias reales de Escocia, el cetro, la espada y la corona. En el área urbana de Edimburgo hay 7 colinas que caracterizan su perfil. Las más famosas son Calton Hill y Arthur's Seat, cuya forma revela su lejano origen volcánico. El Firth of Forth es la puerta al mar. Sus 2 puentes, el del tren construido en el siglo XIX y el de los coches, conectan la ciudad con los condados septentrionales de Escocia. Leith, puerto de Edimburgo, ha sido durante siglos una de las principales escalas comerciales del Mar del Norte y motor del éxito económico de la ciudad. Hoy, Leith cifra su futuro en el desarrollo turístico. El paseo a lo largo del canal de Water of Leith ofrece sugerentes vistas del paisaje que encierra el puerto. Pasado Leith, a lo largo de la costa se alinean barrios y zonas residenciales inmersas en el verdor y punteadas aquí y allá por villas de los siglos XVIII y XIX. A lo lejos, Edimburgo difumina su perfil de agujas recortadas en el cielo y se une a los verdes prados que rodean la ciudad. La capital ilumina sonriente la imagen ecléctica del pueblo escocés, fiero y acogedor, ligado a la tradición, pero proyectado hacia el futuro.